Vamos con este ejercicio. Estudia la simetría de las funciones f de x igual a 3 partidos de x menos 1 y h de x igual a raíz cuadrada de 4 más x al cuadrado. Bien, ¿cómo se sabe si una función es simétrica o no? Existen dos simetrías, ¿vale? Una función puede tener simetría par o puede tener simetría impar. ¿Cuándo una función tiene simetría par? Cuando f de x es igual a f de menos x. ¿Y cuándo una función tiene simetría impar? Cuando f de menos x es igual a menos f de x. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando la función es simétrica respecto al eje de ordenada, respecto al eje y. O sea, una función de este tipo o de este tipo, ¿vale? Que es simétrica respecto al eje y. ¿Y cuándo una función tiene simetría impar? Cuando la función es simétrica respecto a origen de coordenadas. Por ejemplo, una función que sea de este tipo, por ejemplo. ¿Vale? Que yo le doy para un cierto valor menos a, me corresponde aquí un menos b y aquí me corresponde un b positivo, ¿vale? Si aquí vale 2, aquí vale 3, si aquí vale menos 2, aquí vale menos 3. Simetría respecto al origen de coordenadas. Bien, pues vamos a ver la simetría que tienen estas dos funciones. Vamos a ver si tiene simetría impar o tiene simetría par. Bien, borramos aquí. Y vemos con la primera. Vamos, la primera. Vamos a ver si tiene simetría par. Vale, si tiene simetría par, tiene que cumplir que f de x tiene que ser igual a f de menos x. F de x lo tenemos, ¿no? F de x es... Tiene que cumplir que f de x, que es 3 partidos de x menos 1, tiene que ser igual que a f de menos x, donde está la x con un menos. 3 partidos de menos x menos 1. ¿Eso es lo mismo? Bueno, a priori no parece que sea lo mismo. Vamos a meterle un valor a la x. Vamos a meterle, por ejemplo, el 1 no lo podemos meter porque el 1 no pertenece al dominio, ¿vale? Si yo meto aquí un 1, es 1 menos 1, 0, 3 entre 0 es infinito. Si le metemos el 2, por ejemplo, esto sería 3 partidos de 2 menos 1, y esto es igual a 3 partidos de menos 2 menos 1, ¿vale? Donde está la x yo le he puesto un 2. Esto sería 3 partidos de 2 menos 1, esto sería 3, porque 2 menos 1 es 1. 3 es igual a menos 2 menos 1 es menos 3, ¿vale? A 3 partidos de menos 3, no, porque esto es menos 1, ¿vale? Y 3 no es igual a menos 1, por tanto no tiene simetría par. Bien, esta función hemos visto que no tiene simetría par, porque f de x no es igual a f de menos x. Y lo hemos comprobado poniendo f de x y f de menos x y metiéndole a la x cualquier valor, ¿vale? Hemos visto que no es igual. Vamos a ver si tiene simetría impar. Para que tenga simetría impar, ¿qué tenía que cumplir? Que f de menos x tiene que ser igual a menos f de x. Bien, ¿quién es f de menos x? Hemos visto que era 3 partidos de menos x menos 1. Eso es igual a menos f de x menos un menos delante y f de x después. Y f de x es esto. 3 partidos de x menos 1. ¿Eso es igual? Pues a priori parece ser que no. Vamos a darle otro valor, vamos a darle el 2, ¿vale? Le damos el 2 a la x, sería 3 partidos de menos 2 menos 1, eso es igual a menos 3 partidos de 2 menos 1, ¿vale? Entonces está la x le pongo un 2. 3 partidos de menos 2 menos 1 es 3 partidos de menos 3, que esto es 3 entre menos 3 es menos 1, ¿vale? Esto da menos 1, y eso es igual a menos 2 menos 1 es 3. 2 menos 1 es 1. 3 entre 1 es 3. ¿Menos 1 igual a menos 3? No. Por tanto, esta función tampoco tiene simetría impar. No tiene ni simetría par ni simetría impar. Porque
simetría impar no tiene porque f de menos 1 de menos x no es igual a menos f de x. Y lo hemos visto, hemos puesto aquí f de menos x, aquí menos f de x, le hemos dado el valor para la x2, por ejemplo, y vemos que no es lo mismo. Bien, esta función no tiene simetría. Vámonos con la de abajo. Vamos a ver la de abajo, a ver si tiene simetría o no tiene simetría. Y después voy a decir un truquito para ver cuando una función es simétrica o no. Vamos a ver, simetría par. Vamos a ver si es simétrica par. Si es simétrica par, f de x tiene que ser lo mismo que f de menos x. O sea, tiene que cumplir que f de x, que es raíz cuadrada de 4 más x al cuadrado, tiene que ser lo mismo a raíz cuadrada de 4 más menos x al cuadrado, ¿vale? Bien, ¿quién es menos x al cuadrado? ¿Quién es menos x al cuadrado? Esto es menos x por menos x. Bien, menos por menos más, y x por x al cuadrado. Menos x al cuadrado es x al cuadrado. Por tanto, f de x, pongo aquí un igual, ¿vale? Para abajo, es 4 más x al cuadrado, y f de menos x, ¿quién era? Hemos visto que menos x al cuadrado es menos x por menos x, que es más x al cuadrado. Es 4 más x al cuadrado, y es lo mismo, ¿vale? Esto es igual que esto. Le metáis el valor que le metáis, ¿vale? Es más, esta función, ¿dónde es su dominio? Su dominio es todo R, ¿vale? Porque esto siempre da positivo. Algo al cuadrado siempre da positivo. Tiene simetría par. Tiene simetría par. Bien, ¿cuándo tiene una función simetría par? Cuando siempre la variable está elevado a un índice par. ¿Por qué? ¿Qué ocurre cuando la variable está elevada a un índice par? Que esto te da lo mismo, sea positivo o sea negativo. Te da lo mismo, sea x o sea menos x. Si tú le metes aquí un 2, 2 por 2 es 4. Si tú le metes aquí un menos 2, menos 2 por menos 2 es 4. Si tú le metes un 1, 1 por 1 es 1. Si le metes un menos 1, menos 1 por menos 1 es 1 positivo. Por tanto, siempre se cumple cuando la variable independiente tiene un índice par, la función es par. Bien, pues ya por comprobación vamos a ver si es impar. Para comprobar si es impar tiene que cumplir que f de menos x tiene que ser igual a menos f de x. ¿Quién era f de menos x? La misma función que vimos antes, ¿no? Era raíz cuadrada de 4 más x al cuadrado. Y eso es lo mismo que menos esto, que menos... Bueno, lo pongo aquí abajo, ¿vale? ¿Quién era f de menos x? Era la misma función, 4 más x al cuadrado, ¿vale? Porque si yo a la x le meto un menos x al cuadrado, menos x por menos x es x al cuadrado positivo, como hemos visto antes. Eso es igual a menos raíz de 4 más x al cuadrado, porque menos f de x es, le pongo delante un menos. Vamos a verlo, vamos a darle, por ejemplo, qué sé yo, vamos a darle cualquier valor a la x, le damos x igual a 3, ¿vale? Si x igual a 3, para x es igual a 3, esto daría 4 más 3 al cuadrado, 3 al cuadrado es 9, 9 más 4 es 12, 9 más 4 es 13, perdón. Sería raíz cuadrada de 13, y esto es igual a menos, si le doy el 3 aquí, 3 por 3 9, 9 más 4 13. ¿Raíz de 13 igual a menos raíz, es lo mismo que menos raíz de 13? No, esto no es igual. Por tanto, no tiene simetría impar. Esta función es simétrica par solamente. Vamos a ver ahora esta, la simetría de esta función. G de x igual a 2 partidos de x al cubo. Venga, vamos a ver si es simétrica par. Para que sea simétrica par, tiene que cumplir que f de x tiene que ser igual a f de menos x. En este caso es g, ¿vale? Pero bueno, venga, vamos a ponerle g. En la anterior puse también f de x, ¿vale? Y era h, pero bueno, me había entendido de todos modos. Venga, tiene que ocurrir que g de x sea igual a g de menos x. ¿Quién es g de x? G de x es 2 partidos de x al cubo. Esto es lo mismo que
2 partido de menos x al cubo. ¿Es lo mismo? Vamos a ver, vamos a darle, por ejemplo, el valor 1 o el 2, el que queráis, le damos 1. Si le damos aquí el valor 1, sería 2 partidos de 1 al cubo. Eso es igual que 2 partidos de menos 1 al cubo. 2 partidos de 1 al cubo, ¿quién es? 2 partidos de 1 por 1 por 1, que es 1. 2 entre 1, esto es 2. Y eso es lo mismo que 2 partidos de menos 1 por menos 1 por menos 1. Menos 1 por menos 1 por menos 1 3 veces. Menos por menos más por menos menos. 1 por 1, 1 y por 1, 1. Esto es menos 1. 2 partidos de menos 1, que es menos 2. Y 2 no es igual a menos 2. Por tanto, esta función no tiene simetría par, porque g de x no es igual a g de menos x. Si le metéis aquí un número positivo, te da positivo, pero si le ponéis un número negativo multiplicado por sí mismo 3 veces, te da negativo. Por tanto, no es igual. Vamos a ver si tiene simetría impar. Para que tuviera simetría impar, ¿qué tenía que ocurrir? Tenía que ocurrir que f, otra vez con la f, g de menos x tiene que ser igual a menos g de x. G de menos x, ¿quién es? 2 partidos de menos x al cubo. Y menos g de x es menos 2 partidos de x al cubo. Le pongo un menos delante de la función. Vamos a probar con cualquier número. No sé, vamos a probar con el x igual a 2, por ejemplo. Si x es igual a 2, entonces esto es 2 partidos de menos 2, donde está la x pongo un 2 al cubo, y eso es lo mismo que menos 2 partido de 2 al cubo. Vamos a ver, ¿quién es 2 partido de menos 2 al cubo? ¿Quién es menos 2 por menos 2 por menos 2? 3 veces. Menos por menos más por menos menos, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Esto sería 2 partido de menos 8, que al final es más por menos menos, la función negativa. Menos 2 octavos. Y eso es igual a menos 2 partido de 2 al cubo. ¿Quién es 2 al cubo? 2 al cubo es 2 por 2 por 2, que es 8. 2 por 2 por 2 es 8, 2 partido por 8 y el menos delante. ¿Es lo mismo menos 2 partido de 8 es igual a que menos 2 partido de 8? Sí. Por tanto, tiene simetría impar. Será simétrica respecto al eje de coordenadas.